Alto e glorioso Dio. Empiezo con el culto a San José en Oriente, cómo se fue dando. Pero lo primero que digo tiene que ver con esto de por qué aparece casi al final San José. En los últimos siglos aparece con fuerza en la liturgia. Por varias razones. En primer lugar, porque en los primeros siglos la figura, el santo, es el Santísimo, es Jesús. Toda la atención de la Iglesia, incluso en proclamar la fe verdadera, estaba puesta en Jesucristo, en que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Los primeros años se hablaba mucho de la persona misma, del Hijo de Dios e Hijo de María. Más o menos ya en el año 400, ya la imagen de Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre estaba consolidada, ya no había mucha discusión. Entonces se empieza a hablar de la Virgen María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, y defendiendo que la Virgen es Madre de Dios por ser madre del Hijo de Dios. Pero bueno, San José siempre ahí en lo oculto, ¿no? En lo oculto. Tengan en cuenta que no hay ninguna palabra de San José en el Evangelio. San José no dice nada. Hay pocas palabras que pronunció la Virgen María y quedaron registradas en el Evangelio, pero de San José ninguna. En ningún momento se lo escucha hablar a San José. Se ve, por el texto de Mateo o de Lucas, lo que San José hace. Toma al niño y se va a Egipto, se preocupa con María por la desaparición, quiere dejarla a María, pero el ángel le dice no la dejes, pero ninguna palabra de San José. Entonces San José aparece como en un segundo, tercero, cuarto plano, si se quiere, ¿ven? No aparece San José en primer lugar. Por eso el culto a San José, el culto público, tampoco fue algo de los primeros siglos, paso a paso. También porque en la antigüedad San José siempre fue considerado santo, pero en la antigüedad la santidad se celebraba más bien para las personas que habían muerto por Jesús, o sea, los mártires. Así como Jesús murió en la cruz, los primeros en ser venerados, los primeros en ser considerados santos, fueron los que hicieron lo mismo que Jesús, o sea, derramaron su sangre. Por eso las primeras iglesias, las primeras oraciones, los primeros cantos, las primeras imágenes de santos son la de los mártires. Y San José no murió mártir, San José murió de anciano. La tradición dice que murió en presencia de Jesús y María. Una muerte santa. Por eso San José es declarado patrono de la buena muerte, ¿no? Para morir bien. Sabemos que vamos a morir. Procuremos morir bien. Pidámosle a San José, que murió bien, que murió junto a Jesús y junto a María, morir de la misma manera. ¿Ven? Pero San José no murió mártir, entonces no se lo veneró. En los primeros siglos no se lo veneró, sino que se veneraba más bien a los mártires. Otra razón por la cual San José aparece, pero de a poco, es que a los santos del Antiguo Testamento, o sea, los santos que murieron antes de Cristo, tampoco se los veneró inmediatamente, tampoco se los puso en un lugar privilegiado, porque habían muerto antes de Jesús, lo cual implicaba que habían descendido a los infiernos, como decimos en el credo, o sea, habían descendido a la región de los muertos. Dentro de poco, en Semana Santa, vamos a recordar el Sábado Santo, que Jesús descendió a los infiernos, no al infierno de los condenados, donde está el diablo y los espíritus malos. El infierno, el ínferos, es la región de los muertos, a donde iban los santos que habían muerto antes de Cristo.
porque antes de Cristo el cielo estaba cerrado. La muerte de Cristo abre el cielo. Como el cielo está cerrado, los santos del Antiguo Testamento no podían entrar. Usemos esa imagen. Esperaron entonces en un lugar que la tradición le dio el nombre de ínferos o región de los muertos o Sheol también en hebreo, la muerte redentora de Cristo. San José, al morir antes, fue a esa región de los muertos, esperando que Cristo entrara en ese lugar, que Cristo muriera para salvarlos, para rescatarlos, ¿no? Por eso muerte redentora. Bueno, esos santos que habían muerto antes de Cristo tampoco eran venerados en los primeros siglos. Entonces, por eso ven, San José, el culto litúrgico a San José en los primeros siglos no aparece. Pero para ser justos hay que decir que el culto litúrgico individual no aparecía, pero siempre San José venía mencionado y venerado en relación a Jesús y María, como padre adoptivo, como esposo de la Virgen María. Esto en primer lugar estamos viendo en Oriente, en la iglesia griega. Nosotros sabemos que tenemos la única iglesia de Cristo, pero como decía el Papa Juan Pablo II, dos pulmones, pulmón oriental, pulmón occidental. Pensemos en los cristianos de Grecia, de Rusia, Eslovaquia, ¿no? Ucrania, bueno, cristianos de la iglesia oriental, que tienen un modo específico de celebrar los sacramentos. Nosotros pertenecemos a la iglesia occidental, Europa y América, con otro modo de celebrar la misma fe, pero modalidades distintas. En esta primera parte, entonces, me dedico un poquito a la iglesia de Oriente. Los cristianos de Oriente tenían la figura de San José presente en las fiestas de Navidad, de la adoración de los magos, la presentación en el templo, la huida a Egipto. Ven todas celebraciones en las que San José está presente, ¿no? ¿Cómo que no va a estar? Pero la figura de San José de modo individual, como una fiesta propia, durante los primeros siglos